Buenas noches, amados hermanos. Tengan todos ustedes. Bienvenido Joel. Bienvenidos mis hermanitos conectados desde Monterrey en esta ocasión. Y la hermanita Marta y Sebastián está aquí con nosotros. Muy bien. Y bueno, vamos a ver quién más se va conectando. Bueno, hoy vamos a ver la clase 3 de Aprendiendo a hacer la iglesia. Dios obra en la concertación. No sin antes tener un repaso de 5 minutos de aproximado, que nuestro hermanito Chuy nos va a mostrar, nos va a presentar. Bien, mi hermano, a la hora que indiques. Ok. ¿Ahí se escucha? Sí, muy bien. Bueno, como tú lo comentaste ahorita, estamos viendo el discipulado de Aprendiendo a hacer la iglesia, que para todos es muy sano el entender cómo funciona, cómo podemos ser miembros de la iglesia, cómo podemos decir que soy la iglesia. Ya nos tocó ver los dos primeros capítulos de este discipulado. El primero fue la iglesia dependiente, en donde nos enseña que el aprender cada uno a depender del poder de Dios. Y tuvimos el versículo a memorizar, Hechos 20:32, que nos dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tienen poder para sobreedificaros. O sea, esto es para asegurar vuestro crecimiento espiritual y para daros herencia con todos los santificados. Santificados, o sea, los que han nacido de nuevo, todos los que hemos sido apartados, ¿verdad?, por el Señor, por su gracia. Y vimos también que una iglesia dependiente aprende a depender de Dios a través de la comunión personal. Esto es una forma continua, constante, que tenemos que estar en comunión con el Señor para tener ese crecimiento y ese camino de santificación. 2, depender del poder de Dios manifestado por el Espíritu Santo, y depender de Dios a través de la comunión con la iglesia. Y como resultado de ese primer capítulo concluimos que de nuestra relación personal con Dios a través del Espíritu Santo y la palabra de su gracia, seremos añadidos como miembros al cuerpo de Cristo. Y ahí, pues, ya una vez como miembros, o sea, de la iglesia, pues ya el Señor completará la realización de nuestra identidad como hijos de Dios. Entonces ese fue el primer capítulo que vimos, la iglesia dependiente. Y luego en el capítulo 2 vimos la iglesia unánime. Unánime significa de común acuerdo, o sea, no uniforme. ¿Y qué es esto? Una vez que ya somos miembros del cuerpo de Cristo, si vemos el cuerpo físico en el que nos toca vivir o tener, vemos que la mente, cerebro, es el que controla todos los movimientos en una forma muy coordinada, muy unánime, de tal forma que le dice al pie derecho avanzar, y luego al izquierdo, y las manos y todo, de una forma maravillosa y perfecta que el Señor nos creó. Entonces, y así en la iglesia, o sea, la cabeza es el Señor Jesucristo, la piedra angular, que es el que nos ayuda como miembros a estar de común acuerdo, ¿verdad? Y vimos ahí el versículo a memorizar, dice: y la multitud de los que habían creído, de un corazón y un alma, o sea, de un corazón, de un sentir y un alma, de un pensar, que estaban de acuerdo para llegar a un mismo lugar y alcanzar un mismo propósito. Y ese es como funciona la iglesia, de una forma unánime, que aunque tenemos diferencias, somos muy diferentes todos en cuanto al pensar, el sentir, el caminar, físicamente, pero tenemos ese mismo sentir y ese mismo pensar, ¿verdad?
pero llevamos a cabo nuestra función para alcanzar un propósito, a pesar de las diferencias individuales de cada uno de nosotros. Y ese es lo que vimos en el capítulo 2 de la Iglesia Unánime. Y vimos ahí varios pasajes del libro de los Hechos que vemos cómo expresa esa unanimidad. Vimos, por ejemplo, en Hechos 2.1, en donde nos mencionaba que estaban todos unánimes juntos, ¿verdad? Porque pueden estar juntos, pero no unánimes. O sea, unánimes juntos, eso es lo que ve la Iglesia en una forma unánime, entrando juntos en el mismo lugar, con ese mismo propósito y ese mismo pensar, ¿verdad? Y como dos, vimos Hechos 1.14, donde veíamos que perseveraban en oración y ruego. Todos estos perseveraban unánimes en oración, o sea, unánimes en oración y ruego. Después, punto número 3, vimos Hechos 8.6, en donde vimos que escuchando atentamente la palabra de Dios. Y dice Hechos 8.6, y la gente unánime escuchaban atentamente, lo que comentaba ahí Felipe en ese pasaje, ¿verdad? Pero de una forma unánime. Esa es como es la Iglesia. Punto número 4, se desarrollan una misma mente y un mismo corazón, o sea, una misma mente, o sea, ese pensar en un mismo corazón es el mismo sentido. En Hechos 4.32 nos dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, o sea, de un corazón, un sentir, y un alma, un pensar, o sea, el mismo sentir y pensamiento. Y luego, finalmente, el punto número 5, que fue el pasaje de Hechos 4.23-24, dando a conocer su palabra con valor, en donde recordemos que Pedro y Juan habían sido arrestados por anunciar el evangelio de la resurrección, de la resurrección de Jesús. Y en el versículo 23 ya se les había dicho a Pedro y Juan, bueno, los soltaron, los liberaron, y les dijeron que no dijera nada. Y vemos ahí en Hechos 4.23, puestos en libertad, vinieron los suyos y contaron todo, ¿verdad? Versículo 24, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios. Entonces, pues es algo de que yo en lo personal batallo, o sea, no se me da el romper esa timidez o ese temor, no sé cómo llamarle, para poder compartir, o sea, pero yo sé que el Señor está obrando en mí, como decimos en la iglesia, o sea, que el Señor capacita a los llamados, no llama a los capacitados. Entonces yo me considero un discapacitado, pero el Señor, yo sé que me está capacitando, ¿verdad? Porque así es la voluntad del Señor. Entonces, eso es lo que hemos visto de iglesia dependiente, en que vemos cómo, dependiendo del poder de Dios, seremos añadidos como miembros, ¿verdad?, al cuerpo de Cristo. Y este capítulo 2 fue la iglesia unánime, o sea, de como un acuerdo, o sea, como todos podemos estar en ese sentir y en ese pensar, o sea, con un corazón y un alma de forma unánime. Y eso fue lo que muy bien, mi hermano, muy completo. Pues, ¿por qué no le sigues, hombre? Ya deberías de seguirle a este capítulo 3. Y ya lo vemos de volada, ¿verdad? Bien concreto. Oye, mi hermano, y luego ahí en el 29, me asombro porque dice ahí en el 29, ahí donde estabas allá al último, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, o sea, le estaban pidiendo que concediera a tus siervos, dice, con todo denuedo hablen tu palabra, o sea, después de ver las amenazas de todos ellos, le pedían que no que los apartaran de esa situación, sino que les concedieron que ellos mismos tuvieran fuerza, valor, voluntad para que con todo denuedo hablen tu palabra a tus siervos, ¿verdad? O sea, ellos mismos, ¿verdad? Qué hermoso, ¿no? O sea, pero bueno, increíble. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Pues bien, sin más, vamos a entrar directamente a la clase 3. Una iglesia ordenada, Dios obra en la concertación.
Y dice el objetivo, dice, disponer nuestras vidas para ejercer nuestra función bien concertados y unidos como miembros de su cuerpo. Recordemos que nuestro Señor, más bien la iglesia somos nosotros miembros de un cuerpo. El cuerpo es de Cristo, la cabeza es Cristo, y cada uno va a hacer una función. A lo mejor a mí me tocó ser la uña del dedo chiquito del pie izquierdo, o sea, a lo mejor a mí me tocó hacer eso. Pues perfecto, voy a estar ahí haciendo mi función y recibiendo y dando nutrientes, ¿verdad? O sea, porque estoy pegado al cuerpo. No importa qué parte del miembro seas, ninguno son iguales. Una cosa es estar unidos y como decía ahorita mi hermano, y como un acuerdo, ¿verdad? O sea, pero ¿por qué es eso? Porque es un propósito, ¿verdad? Es un mismo propósito. No, un ejemplo del no estar de acuerdo y estar unidos es como si dijera, y bien puso ahorita el ejemplo mi hermano en la mente, de que la mente le dice al pie cómo avanzar, ¿verdad? Pero imagina tú que dijera, la mente dijera, pues vamos por las tortillas, ¿verdad? Y el pie derecho va hacia las tortillas, pero el pie izquierdo va a tu trabajo. Pues entonces, pues como que no, ¿verdad? O sea, entonces se trata de todos ir bien concertados, unidos en un mismo sentir y con un mismo propósito, ¿verdad? Pero todos yendo hacia el mismo objetivo, ¿verdad? Ese es el punto. Oye, ¿qué ejemplos pongo, verdad? Pero bueno, un pie para acá y otro para allá, pero bueno, ya es un ejemplo. Muy bien, ok, ese es el objetivo. Vamos a leer aquí tantito y ahorita ya vamos a entrar directo a la hoja. Tenemos ahí en la hojita un versículo a memorizar, ese lo vamos a ver ahorita al último. Acuérdense de irlos memorizando por la evaluación que va a haber al final. Va a ser padre hacerlo para que pues, nosotros mismos sepamos cómo andamos, ¿verdad? Dios obra en la concertación. Estoy aquí en el PTT. Al igual que en un concierto, o sea, un concierto de música, el cuerpo de Cristo debe de trabajar concertadamente, en orden, conociendo qué le toca ejecutar a cada miembro, o sea, qué es lo que te toca hacer, cuál es su función, dónde, cómo y cuándo debe hacerlo, ¿verdad? Siempre siguiendo la dirección del dueño de la obra redentora, que en este caso es Cristo, ¿verdad? El Señor nos va a decir de qué manera, cómo, y así es como debemos hacerlo y comportarnos y trabajar en ello, ¿verdad? Y es padre estar en el cuerpo de Cristo sembrado, siendo de utilidad. Por eso es que somos la iglesia, por eso es que somos el cuerpo, ¿verdad? Y lo que te toque hacer, no importa. Ya estoy hablando físicamente, si te toca estar en la puerta, si te toca ser parte de la alabanza, si te toca sacar copias, si te toca servir con los chicos en Club Semilla X, con los adolescentes o X, donde te toque. O sea, simple y sencillamente es estar aportando algo como miembro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ok, dice concertados, palabra griega, sunarmologeo, que significa unir estrechamente, organizar compactadamente, bien coordinado y unido. Todo eso significa, o sea, la primera pregunta, ¿verdad? De hecho. Creo que sí, ¿verdad? Sí, ¿qué significa la Pero palabra? perdón, sí. Es aquí ya en la hojita, ya estamos en la primera pregunta. Gracias, hija. La número 1 ahí, ¿qué significa la palabra concertado? ¿Mande? Como lo leíste. Sí, lo leí de ahí. ¿Qué significa la palabra concertado? Unir estrechamente, organizar compactadamente, bien coordinado y unido. Así es. Unir estrechamente, organizar compactadamente y bien coordinado y unido. Bien coordinado y unido. Ok, hay otra preguntita ahí, vamos a tratar de contestarla. Dice, ¿cuál es nuestro propósito como iglesia
o cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito? No está aquí porque déjenme ver. Reflejar al Dios invisible. Este es, sí, influencia, sí, bueno, está en la otra, como que en la otra, pero eso lo vamos a ver ahorita en el 3. Pero sí, así es, o sea, es reflejar al Dios invisible, unidos como cuerpo ordenado. Podemos poner trabajando coordinadamente y apoyados en los principios de la palabra de Dios. Bueno, esto pusieron aquí, puede ser respuesta un poco más corta, no importa, ¿verdad? O sea, el propósito es reflejar al Dios invisible unidos como un cuerpo ordenado, que es el cuerpo de Cristo. Esa es la respuesta corta, ¿verdad? Obviamente que pues, si Cristo es la cabeza, Él con su palabra nos va a estar guiando, nos va a estar llevando con su guía, ¿verdad? Muy bien, si estamos ahí en el PTT, la siguiente palabra que vamos a ver va a ser la palabra gracia. Es una palabra griega que se dice charis en griego, ¿verdad? Y en el diccionario Strong 5485 se define así: influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. O sea, es una influencia divina sobre el corazón, obviamente, de nosotros, y su reflejo en la vida. O sea que si Dios me da gracia, yo ya tengo una influencia divina en mí, ya la tengo. Y eso va a hacer que lo refleje en mi vida, ¿verdad? O sea, en la vida lo voy a proyectar. Acuérdense que en Semilla hace ya tiempo, ya tenemos mucho que no se dice, pero estaba esa frase muy conocida por Semilla, ¿verdad? De que decía, gracia que no cambia tu vida o que no transforma tu vida, es gracia no recibida, o sea. Sí, entonces, ¿por qué? Porque la gracia es eso, es una influencia divina en tu corazón y que va a reflejar tu vida, o sea, va a transformarte, ¿verdad? ¿Ok? Entonces la pregunta número 3 dice así, ahí en la hojita dice, ¿qué significa la palabra gracia? Pues es el griego charis y significa influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Muy bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? ¡Oh, qué estudiosos! Muy bien. Bueno. Estoy en el PTT. Dice, ¿cómo se debe practicar los dones, ministerios u operaciones del Espíritu según Efesios 4:1? Y pues vamos a leer, ¿no? Vamos a leer Efesios 4:1 y vamos a empezar a ver. Voy a leer Efesios 4:1 y dice así, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces Pablo le está escribiendo a los Efesios, a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, que él preso en el Señor ruega que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, ¿verdad? Y aquí nos deja a la luz varias cosas, ¿verdad? Que una, que fuimos llamados, y otra de que debemos andar dignamente, ¿verdad? O sea, como es digno porque el Señor nos está llamando, ¿verdad? Y voy a leer de una vez el 2 porque ahí ya empieza. Es hasta el 3. ¿Es hasta el qué? ¿3? Sí, del 1 al 3 es correcto. Voy a leer hasta el 3. Con toda humildad
y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, vamos a, conforme a esto, dice ahí, no sé si está en la hojita, la pregunta sí, viene como incisos, pero vamos a poner, dice, ¿cómo debemos llevar a cabo nuestra función en el cuerpo de Cristo? Y inciso A, pues es con toda humildad y mansedumbre. Inciso B dice, según Efesios, ¿verdad? Dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Ok, ahorita vamos a explicar esto. Vamos a contestar primero y te explicamos un poco. Y si alguien tiene algún comentario o pregunta, ahorita lo vemos. Muy bien. Inciso C dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ok, entonces debemos andar con mansedumbre, con humildad y mansedumbre. Primero, ¿cómo es eso? O sea, siendo en este caso dignos con la vocación que hemos sido llamados, porque primero, con humildad y mansedumbre, una es porque recibo. O sea, yo no puedo mostrarle a alguien algo que no he recibido. Y cuando recibo la palabra del Señor, no la recibo como fariseo. O sea, no la recibo como, a ver, ¿qué me va a decir para ver cómo cómo le contradigo? No, con humildad y con mansedumbre, ¿verdad? ¿Alguien recuerda de qué manera María estaba a los pies del Señor? O sea, pues para empezar estaba a sus pies. O sea, no se sentó en la sala con él. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, Jesús estaba en su casa, pero no estaba en la sala con él así, no, estaba a sus pies. Está Humillada, escuchando la palabra de Dios, con mansedumbre y con humildad, recibiendo la palabra de Dios. Así es como se recibe la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces debemos recibirla. Y lo dice ahí, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Esto es soportándonos, aunque sí, pero no es la fuerza con la que va soportándonos. No es de que tengo que aguantar al hermano, aunque sí, O sea, para eso es el convivir los unos con los otros. Pero es soportándonos, o sea, por eso apoyándonos. ¿Por qué crees que el cuerpo está unido? Porque se apoya, las rodillas apoyan a la pierna, al dorso, el tobillo, lo que sigue, a las rodillas y cosas así. O sea, cada quien se soporta, las manos en las muñecas se soportan unos a otros. O sea, es apoyándose o sujetándose unos a otros. O sea, en amor, esto en amor. Y este amor, déjenme decirles, porque es necesario entender esto, o sea, es en el amor de Cristo. O sea, no quiere decir que en el apapacho, ni en el, simplemente tú haciendo tu función, o yo haciendo mi función, voy a soportar a mi hermano. ¿Cómo? Porque pues yo hago esto, él hace otra cosa, el otro otra cosa, y entre todos se está caminando el cuerpo está funcionando, ¿sí? Observen en la iglesia cómo unos hacen una cosa y otros hacen otra. No ves al pastor haciendo todas las cosas, por supuesto que no. Una no puede y otra no debe, porque es un cuerpo, no es una persona haciendo todas las cosas, todas las funciones. Es cada uno con sus diferentes formas, y como lo comentaba hace ratito nuestro hermano Chuy,
de lo que vimos en la clase pasada, cada quien sus funciones en diversas cosas, porque no todos somos iguales. Sí tenemos un propósito definido y vamos para donde mismo y estamos unánimes y juntos, ¿verdad? Pero por eso es que el cuerpo se puede mover, pero el dedo gordo de la mano izquierda no es igual a la oreja, o sea, son diferentes, son muy diferentes, pero él tiene una función y ella tiene una función. Entonces, cada quien en su función va a hacer que el cuerpo funcione. De eso se trata, ¿verdad? Igual el amor no es también en el sentimiento. No es en apapacho, sino el amor es en la entrega, mi amor, o sea, Compromiso. el compromiso que adquiriste, el que le entregaste tu vida al Señor y por eso es que vas y sirves a los demás en amor. A eso se refiere, ¿verdad? Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Leo un poquito ahí el PTT y dice diversidad, y aquí habla de la diversidad. Nuestra función es una entre muchas. O sea, la función que yo hago en la iglesia no es la única, por supuesto que no, es una entre muchas. Y está limitada, por supuesto, porque pues yo nomás puedo hacer hasta aquí, yo no voy a hacer todas las cosas. En su alcance, dice, para participar en la edificación, además que está ahí mal, de la iglesia y no competir ni compararnos. O sea, el hecho de que yo sirvo no es para competir con mi otro hermano, ni para compararme con mi otro hermano. Yo hago esto y el otro no. Tú haces eso porque a ti se te indicó eso y punto. Y lo vas a hacer y lo vas a hacer bien. ¿Cuándo? En el momento en que se tiene que hacer, ¿verdad? Y así es. Diligencia para llevar a cabo nuestra función para el servicio y beneficio del cuerpo, no para beneficio y para mí, ¿verdad? O sea, o para exaltarme yo, o para resaltar yo. Es para el cuerpo de Cristo, ¿ok? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿En dónde vamos? ¿En dónde vamos? No te mortifiques. Ahí vamos a empezar el número 4. El número 5. Sí, el número 5. El número 4. Número 5. Número 4. No, es que... En la hoja ya contestamos la 4. No. Sí. Sí. Es que no hemos contestado. Ya contesté la 4. La C, pero falta la C, ¿no? Sí, falta que nomás explique la C. 4 o 5. La C no la he explicado. Gracias. Por eso decía que voy en el 5. Digo que voy en el 4. Válgame. En el 4. Ok, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y volvemos a lo mismo. Tenemos que guardar la unidad. ¿Qué es lo que nos une? Un mismo espíritu. Nos une el espíritu de Cristo. No es mi bondad. No es que yo sirvo en la iglesia porque no, pues es que yo soy muy bueno y muy noble. No. Lo que te une es el espíritu. La unidad del espíritu es lo que te lleva y te convoca a unirte. Y en el vínculo de la paz no quiere decir paz, que fumemos la pipa de la paz y ya tú no me haces daño, yo tampoco a ti. No es esa paz. Es la paz con Dios, en el vínculo de esa paz, de que hemos sido perdonados por nuestro Dios, reconciliados con Él por medio de Jesús. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se confundan. La paz mía no es la misma, ¿sí? Entonces ese es el punto, en ese vínculo de la paz. Ahora sí, es que pregunté antes de decir el último y por eso me confundí. Ahora sí, preguntas, dudas, comentarios para pasar al punto que sigue. ¿Todo bien? Oye, muy bien. ¿Allá todo bien? Es que no sé cómo salir de aquí para ver para de pronto verlos. Bueno, sigamos. El 5, ahora sí el 5. ¿Cuáles son los elementos en los que se manifiesta la unidad de la iglesia de Cristo? Según Efesios 4, del 4 al 6. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, ya vimos el vínculo de la paz.
Solo en Cristo hay reconciliación con Dios. Un cuerpo donde, bueno, vamos a ver cómo está aquí esto. De repente me revuelvo con este PTT, pero ahí vamos. Muy bien, vamos a leer Efesios. Ahí estamos mismo en Efesios, pero vamos a leer del 4 al 6. Del 4 al 6. ¿Me ayudas, amor? Sí. Del 4 al 6. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Gracias. Así que así que ¿cuáles son los elementos en los que se manifiestan la unidad de la iglesia de Cristo? Y ahí en la hojita dice, inciso A, es un cuerpo primero. ¿Sí? Ya sabemos, donde la cabeza es Cristo, Él es quien debe sobresalir, por supuesto. Inciso B, un espíritu. Inciso C, una misma esperanza. Inciso D, un Señor. Inciso E, una fe. Inciso F, un bautismo. Inciso G, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ok. Bueno, ¿de qué manera se va a manifestar el cuerpo de Cristo? Se va a manifestar la unidad de la iglesia de Cristo. Pues de esta manera, en un cuerpo, ¿verdad? Ya sabemos que este cuerpo es de Cristo, pero somos todos mismos. ¿Cómo? Con un espíritu. Ese mismo espíritu está en todos los miembros. ¿Estamos de acuerdo? El mismo espíritu va a estar dentro de los miembros. Y todos los miembros constituyen un cuerpo. Todos los miembros están unidos por el espíritu. Importantísimo. Una misma esperanza. Esta esperanza que nos une, ¿alguien puede decirme cuál es? La resurrección. La resurrección entre los muertos, por supuesto. Esa es nuestra esperanza. Verle un día cara a cara, resucitar con Él, por supuesto. Esa es nuestra más grande esperanza. Dice un Señor que es nuestro Señor Jesucristo, obviamente, ¿verdad? Claro que ahorita va a descifrar al Padre, pero ahorita vamos a verlo, ¿verdad? Entonces un Señor dice, cuando rendimos nuestra vida a Cristo, estoy leyendo ahí en el PTT, en el número 3, cuando rendimos nuestra vida a Cristo, recibimos el Espíritu Santo como garantía de la vida eterna. Son las arras, recuerdan que uno de los pasajes dice eso, la cual el Señor Jesucristo ganó para nosotros, dándonos la esperanza de que algún día le veremos cara a cara. Exactamente lo que dijimos ahorita, está ahí. Muy bien, y dice, sigo con el bautismo, no, una fe y un bautismo. O sea, una fe es simplemente la misma fe, ¿verdad? O sea, no hay otra, es una fe. La fe se manifiesta en obediencia a la voluntad de Dios. Acuérdense que la fe se manifiesta, o sea, hay una evidencia de que hay fe, ¿verdad? ¿A qué? En obediencia a la voluntad de Dios. ¿Quieres
cotejar eso, por así decirlo, en la palabra, pues lee Hebreos capítulo 11 y ahí están todos los que por la fe que hicieron, obedecieron a Dios. Cuando todo parecía ir en contra, ellos obedecieron. Esa es la manifestación de la fe en obediencia a la voluntad de Dios, que es revelada por su palabra. Un bautismo donde entregamos voluntariamente nuestros derechos a Dios, entregando a la muerte de nuestra antigua naturaleza y resucitando a una nueva vida. Ese es en el bautismo. Acuérdense que el bautismo con agua es meramente ya manifestación de algo que ya ocurrió en tu vida, o sea, que ya fuiste bautizado por el Señor, o sea, ya fuiste tomado. Simplemente lo vas a hacer literal en frente de la gente, lo vas a hacer público para mostrarle al mundo que el Señor, que tú ya eres siervo de tu Señor, ¿verdad? O sea, simplemente es eso. Entonces, un bautismo, muy bien. Y luego aquí viene un Dios, a ver si viene aquí, no, un Dios, dice un Dios y Padre de todos, el cual es, o sea, es un Dios y Padre de todos, sí, de todos, ¿cuáles? De todos los del cuerpo, del cual es, y aquí vienen sus características, el cual es sobre todos, o sea, está por encima de todos, el Padre, ¿verdad? Está por encima de todos, es en todos, ya se me perdió, aquí, de todos, el cual es sobre todos y por todos, o sea, murió por todos, o sea, la cruz, Jesús murió por todos, y en todos, Espíritu Santo, en donde estará en todos, ¿ok? Entonces es sobre, por y en. Es el Padre, Jesucristo, que vino en carne, Él mismo, y el Espíritu Santo, que es Él mismo el Espíritu. Así que nada más está manifestando, está mostrando las tres maneras en las que se manifiesta a sus hijos, a los suyos, por los que ha venido, ¿verdad? Sí dice que todos, por supuesto, pero hay que ver quiénes son todos. O sea, son todos los de su cuerpo, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Muy bien. Ahí la llevo más o menos porque es mucha información, pero está bien explicado para que no tengamos después dudas. Muy bien. Seguimos. Ministerios y dones energemas, ¿verdad? Cristo pues es la cabeza, ahí lo podemos ver. Y los órganos y ministerios, vamos a verlos. Estoy en el 6, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Efesios 4 del 7 al 10 y el 15, ¿quién es? Cristo, pero vamos a leerlo. Hermanita Marta, ¿me ayuda a leerlo? Efesios 4, no está en la pantalla. Aquí. Sí, es Efesios 4 del 7 al 10 y luego el 15 solo después. Okay. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y lo deja el 15? Sí. No, es 7 al 10 y luego 7 al 10, perdón, sí. Falta el 10. Falta el 9 y 10. Ok. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Uh-huh. Ahora sí el 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita. Así es. Estoy confirmando que Él es el redentor de la obra y que es la cabeza de todos, Cristo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la preguntita del 6 es
Cristo la respuesta, ¿ok? Y vamos a observar ahora las demás cosas que son el cuerpo. Y vamos a verlo. Escribe los 5 ministerios o diaconías del cuerpo de Cristo. Esto viene entre paréntesis, órganos vitales del cuerpo. Estos son los órganos vitales del cuerpo, ¿ok? Y vamos a ver cuáles son. Efesios 4:11. Efesios 4:11. ¿Hasta cuál? A ver. Nomás el puro 11. Ahí están todos. No, Ok. 16. No, ahí están todos en el 11. ¿Me ayudas, Laura, por favor? Sí. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Así que estos son los órganos, vitales, ¿sí? ¿Cuáles son? Inciso A, según el versículo 11, a unos constituyó ¿qué? Apóstoles. Inciso B, a otros profetas. Inciso C, a otros evangelistas. Inciso D, a otros pastores. Maestros. Y inciso E, maestros. ¿Ok? Así que en esto se constituyen los órganos vitales del cuerpo. ¿Ok? Toda iglesia debe de tener estos. No quiere decir que una sola persona los va a hacer. Ojo, ¿una sola persona puede tener varios de estos? Sí, varios. A lo mejor no todos, ¿verdad? Pero los puede hacer, pues los podrá hacer, pero no los va a poder hacer al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, en la iglesia se requiere que todas estas funciones se hagan. Entonces, las va a delegar, obviamente, ¿a quién? A quien se les haya dado estos ministerios, ¿verdad? Que son los órganos vitales, así que son apóstoles. Estos apóstoles, recuerden, son enviados, ¿verdad? Es personas enviadas a abrir otras iglesias prácticamente, a ir a otra parte, a ser discípulos y abrir otra iglesia, ¿verdad? A otros profetas. ¿Qué son los profetas? No es otra cosa más que despredicar la palabra de Dios, ¿verdad? A otros evangelistas es hacer el evangelio, ir a evangelizar, ir a dar las buenas nuevas, obviamente, y a otros pastores y a otros maestros, ¿verdad? Ya directamente a los jóvenes, a los niños o X, ¿verdad? Entonces todas estas cosas se deben de dar en la iglesia. Leo ahí en la hojita y dice, estos ministerios son las áreas de servicio para el perfeccionamiento y edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Siempre se tiene que estar dando esto porque siempre hay gente que viene, gente nueva, ¿verdad? Entonces, pero poco a poco se va instruyendo hasta que vaya poco a poco la gente alineándose y madurando en la palabra, llegando hasta ese conocimiento, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cómo dijo que eran los pastores, hermano? ¿Cómo? Porque dijo evangelistas que iba a predicar. Sí. Y el pastor, pues, es el que pastorea las ovejas, ¿verdad? Es el que da la prédica, por ejemplo, el domingo, pero no solo eso. Simplemente está al pendiente del rebaño, ¿verdad? Es el que lleva a pastorearlos, a brevar el agua, todo eso, ¿verdad? Ok. Sí, espérame, pero todavía no voy ahí, Laura, espérame. Sí, es ahí. Pues estaba yo aquí en el dibujito todavía. Es ahí. Los dones, bueno,
Es lo que pasa que ahorita le explica. Los dones, sí, pero voy a ver en el dibujito. Los dones o carismas son las manos o los brazos, ¿verdad? Los energemas y operaciones son las piernas, ¿verdad? Por eso es que están manifestadas ahí. Vamos a observar cómo, de qué manera el cuerpo funciona y cómo te lleva hacia un lado los energemas y las operaciones. Y los dones y los carismas son las funciones, no tanto los órganos vitales que ya vimos. Esos órganos vitales ya los vimos y esos ahí están. Pero ahorita vamos a continuar con los brazos y luego con las piernas, o con las piernas y los brazos, ¿verdad? Ok, siguiente, ahora sí. Muy bien. La cabeza del cuerpo ya dijimos que era Cristo, ya vimos esos versículos. Jesús llevó a cabo el sacrificio en la cruz, donde fueron perdonados todos nuestros pecados. Ahí es donde se sustenta nuestra salvación. Esto lo constituye como cabeza de la iglesia, el cual reparte diferentes funciones con el fin de cubrir todas las necesidades y cumplir su maravilloso plan. Él es el que reparte todo, ¿verdad? Muy bien, y ahora sí vamos a... bueno, estos son los 5 ministerios. Sí, es lo que ya vimos, sí. Estas funciones son para quienes han sido llamados a servir al Señor de tiempo completo en la obra. Por tanto, tienen la responsabilidad de estar frente al liderazgo de la iglesia, ¿ok? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y ministros, ¿ok? Perdón, y maestros. Ok, ahí viene explicado cada uno de ellos. Pues nada, ya lo vimos. Siguiente. Dones o carismas, los brazos del cuerpo, es lo que vamos a ver ahora. Estos son dones o carismas. Romanos 12 del 4 al 11. Romanos 12 del 4 al 11. Los dones son dados por Dios para rendidos voluntariamente al Señor, sirvan de edificación al cuerpo. Y los vamos a ver de uno a uno. Vamos a ver Romanos 12 del 4 al 11. Del 4 al 11. Ok, hermanita Patti, ¿me puede ayudar con estos versículos? Sí, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta el 11, hermanita. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Gracias, hermanita. Así que comienza diciendo ahí en el 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, exactamente así es. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, ¿verdad? Así que cada quien con diferentes, como dice el 6, ya dice, de la manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, sí, y luego ya empieza a decirlos todos, ¿no? Entonces, estos son los dones, estas son digamos,
lo compara con los brazos del cuerpo, ¿verdad? Este es un símil, ¿verdad? Pero es profecía, declara la palabra. Ahí está en el PowerPoint. El de servicio, pues muestra la palabra, ¿verdad? Está mostrando la palabra. Enseñanza, define la palabra. El que enseña, ese define la palabra, ¿verdad? Exhortación, demanda la palabra, ¿verdad? Reparte con el que reparte con liberalidad generosa, ¿verdad? O sea, es el que da. Hay quienes se les da que dan y pues lo dan con liberalidad, no con presión ni mucho menos, ¿verdad? El que preside con solicitud y liderazgo, ese es el que tiene que presidir. Y el de misericordia con alegría se considera, ¿verdad? O sea, con alegría. Muy bien, con solicitud, misericordia con alegría. Entonces ahí están los incisos, vamos a llenarlos, no sé si ya los llenaron y si no los llenamos ahí. Ese inciso A es profecía, inciso B servicio, inciso C enseñanza, inciso D exhortación, inciso E repartir con liberalidad, inciso F presidir con solicitud, inciso G hacer misericordia con alegría. Muy bien. Ok, dice, estos dones son dados por la gracia de Dios a los suyos para alcanzar a toda persona y llevarlas al conocimiento de Cristo, manifestando la unidad del cuerpo en medio de la diversidad de funciones recibidas. Todo esto no son puestos. Hay que entender que no son puestos ni son posturas, son dones que el Señor ha repartido a cada uno y que lo tenemos que hacer con un propósito de llevar al conocimiento de Cristo, manifestando la unidad del cuerpo en medio de la diversidad de funciones. Ese es el objetivo, o sea, llevar a las personas al conocimiento de nuestro Señor y que alcancen madurez en ello, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. Ok. Continuamos. Y energemas o operaciones del espíritu, prácticamente las piernas, dice así en el PowerPoint, dice operaciones que son llevadas bajo circunstancias especiales, en las cuales el espíritu, y mucha atención con esto, el espíritu reparte a cada uno como él quiere, cuando él quiere, de la manera que él quiere y siempre para provecho del cuerpo de Cristo, no para nuestra propia jactancia. Todo este speech, está escrito por hombre, ¿verdad? Pero está sacado de la palabra de Dios. Ahorita vamos a leer 1 Corintios 12 del 6 al 10 y prácticamente es lo que nos está diciendo. ¿Perdón? Aquí acá dice el 11. Ya dice el 11. Bueno, podemos leer el 10 o el 11. Okay. Y vamos a verlo. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 6 al, dice 10, sí, al 10, está bien. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a leer primero y ahorita
vamos a contestar. Primero entonces leemos. Hermanita Mari, ¿me podría leer por favor esta cita? Es Primera de Corintios, capítulo 12. Creo que no está Mari, hermano. Ah, no está. No la veo, creo que no sé si tuvo algún problema, salió. Ok. ¿Hay alguien más ahí, hermanita? Es que no los veo. No sé si hay alguien más. Híjole, es que no sé. Dice C, no sé si sea Gabriel o Marta. No, Marta. No, Marta está aquí, sí. Sí, ahorita. Ah, ¿es usted, hermanita Adriana? ¿Qué me dijo? Mire, Primera de Corintios 12, del 6 al 10, por favor. A ver, déjame un segundo. Sí. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sabiduría por el mismo Espíritu, a otro a hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Gracias, hermanita. Sí, y el 11 está bien, fíjate, decía Maya, y el 11 dice, está bien, aquí lo leo, dice, pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ok, gracias, hermanita, muchas gracias. Ok, entonces vamos a ver, porque aquí estas cosas no son como que te las da el Espíritu y te las deja ahí para toda tu vida, sino te las da en un momento específico, ¿sí? Y no son para que tú te vanagloríes, sino para provecho del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Lo dice claramente ahí la Escritura y vamos a ir viendo uno por uno. Dice ahí ahorita lo que leyó la hermanita, dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación. Es una manifestación, ¿sí? No es algo que tú traes y que a tu discreción das o no das a quien quieres o a quien no quieres y cuando quieres. No es así como la gente cree que tiene, ¿verdad? Cuando dice sanidad y cuando dice lengua y cuando dice ciencia X. Vamos a verlo ahorita. Entonces, esto es una manifestación, ¿verdad? Manifestación del Espíritu para provecho, no es para otra cosa más que para provecho del cuerpo. Cuando sea necesario, el Señor la dará en su momento. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Te va a dar el Señor de pronto palabra de sabiduría. Cuando sea necesario, puede que te la dé y luego ya, no es que siempre vas a ser sabio, o sea, ¿verdad? Ponía el pastor el ejemplo de Salomón, o sea, pues, claro, Salomón fue el más sabio y escribió el libro de Eclesiastés y lo que quieras, ¿verdad? Pero ¿cómo terminó? ¿Terminó siendo sabio para Dios? No terminó siendo sabio para Dios, entonces eran manifestaciones, ¿verdad? O sea, dice también que el que pida sabiduría, ¿verdad? Claro, por eso el Señor te dice que lo pidas, si no lo tienes, pídelo y se te dará. Ok, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus. Aquí está hablando no del Espíritu Santo, sino de que puedas discernir los espíritus, porque hay espíritus buenos, malos y de todo. Entonces, que disiernas, eso también es un don que el Señor te da
que el Espíritu te da para que tú puedas en esa manifestación puedas discernir. Y así cada uno, ¿no? Vamos a anotarlos. En el inciso A es palabra de sabiduría. Inciso B, palabra de ciencia. Inciso C, fe. Inciso D, dones de sanidades. Inciso E, milagros. Inciso F, profecía. Inciso G, discernimiento de espíritus, o sea, conocer los espíritus. Inciso H, lenguas. E inciso I, interpretación de lenguas. ¿Verdad? Estas manifestaciones que da el Espíritu Santo están vigentes el día de hoy, por supuesto que sí, pero no son dadas, ¿cómo te quiero explicar? No son dadas a que diga, el Señor me dio, sí, el Señor me dio la manifestación de hacer milagros, así que yo puedo hacer milagros en cualquier momento y a mi discreción. Definitivamente es negativo, o sea, no es así. No es así. En un momento específico el Señor te dio ese don para hacer milagros, pues va a ser una manifestación del Espíritu cuando en ese momento se tenga que dar, y el Señor crea toda esa discreción del Señor, así lo dice el principio, ¿no? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, ¿quién las hace? ¿Dios o tú? El Señor. Dios hace todas las cosas. En todos es Él mismo, o sea, Él mismo es el que va a hacer Él. Es por el ejemplo que te pongo, o sea, Moisés abrió el mar rojo. No lo abrió Moisés, lo abrió el Señor, ¿verdad? Utilizando a Moisés, obviamente, ¿verdad? Y no es la vara la que tiene el poder, ni Moisés que puso la vara. El Señor le dijo, hazlo y vas a ver mi gloria, ¿verdad? O sea, y esa es la manera, ¿ok? Muy bien. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. No sé si tú ya lo explicaste antes. No te mortifiques tú, ¿no? Eso de que dice que pone la vara y así, es como que, o sea, el Señor nomás le dio la indicación de lo que hiciera, ¿verdad? Aunque no fuera nada lógico y así, ¿no? Por el hecho de obedecer eso, le dio el poder para que sea. Porque es fe. Exactamente es así, hijita. Así es como funciona papá. Te dice que hagas algo que para ti no te gusta o es ilógico o podría ser ridículo para enfrente de las demás personas, pero el Señor te está ordenando. Entonces, si lo haces, el Señor manifiesta su poder ahí. Y eso lo sigue haciendo hasta la fecha. O sea, a Moisés no solamente fue eso, durante todo el camino estuvo trabajando con él de mil maneras. Sacó agua de las piedras, endulzó ríos, e hizo tantas cosas con el Señor, lo hizo a través de él. ¿Qué nos quiere decir papá? Que nos hace partícipes de su obra a todos y cada uno de nosotros cuando le obedecemos por fe. ¿Verdad? Eso es de lo que se trata. Último speech ahí en la hoja dice, estas operaciones son manifestaciones del Espíritu que operan en circunstancias especiales, cuando el Señor quiere, como Él quiere, para provecho del cuerpo de Cristo y no para nuestra propia jactancia. Ya lo hemos leído aquí. Muy bien, chicos, el versículo a memorizar es: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:16. Muy bien, chicos. A ver, Laura, ¿cómo salgo de aquí? Ok. Muy bien. Hermanitos, pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario.